Como parte de nuestro acompañamiento a ustedes, nuestros clientes que tan amablemente confían en nuestra asesoría, cada cierto tiempo nosotros estamos presentándoles a ustedes este webinar, que es un excelente vehículo para tener ese contacto con nuestros clientes. En esta oportunidad nos toca la revisión del programa macroeconómico del Banco Central, en donde vamos a analizar por medio de nuestro analista económico las principales variables macroeconómicas, locales e internacionales, y cuál es la perspectiva que tiene el Banco Central para este 2021. Nosotros tenemos que estar siempre muy cercanos a ustedes. Esta es la oportunidad que tenemos para poderles presentar este tipo de noticias sumamente importantes. Ahora nuestro compañero Luis Diego les va a dar la presentación lo más resumida posible, lo más sencilla posible para que ustedes puedan entender y nosotros poderles brindar a ustedes la mejor asesoría en sus inversiones. Les agradezco por favor a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados y además les voy a comentar otra cosita. Toda la mañana hemos tenido cortes de electricidad en toda la zona, aquí de Barrio González Lama. Entonces, por cualquier cosa, si se nos apaga, se nos va la luz, pues entonces tenemos la planta, pero tendríamos un corte muy breve, pero para que ustedes sepan que es por esa eventualidad. En este momento le cedo la palabra a mi compañero Luis Diego, analista económico. Muchas gracias. Al final de la presentación vamos a abrir el periodo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, y bienvenidos a todos los clientes que sacan un ratito para escuchar esta explicación del programa macroeconómico del Banco Central. En particular, esta charla está enfocada en el año 2021, que es en el que estamos. El Banco Central, por obligación legal, debe presentar su programa macroeconómico a finales del mes de enero y la revisión, pues, en julio. Entonces, y cada vez que hace este ejercicio, pues, analiza lo que espera que suceda en el año en curso y lo que espera que suceda en el año siguiente. O sea, lo que espera que pase en 2021 y lo que espera que pase el próximo año en el 2022. La presentación tiene este contenido. En primer momento vamos a revisar el desempeño de la economía en 2020, tanto de la economía local como la economía internacional, para partir de algo. Este es el punto de partida que tiene el Banco Central para hacer sus estimaciones de lo que le va a pasar a la economía en el año 2021 y en el año 2022. Que ese sería el segundo punto a analizar en esta presentación. Como les decía, enfocados principalmente en el año 2021 y revisando de manera general y de manera resumida, como lo decía Adriana, las principales variables macroeconómicas para poder generarnos una idea de lo que va a ser este año 2021 en términos de las principales variables macro. Luego estaríamos revisando rápidamente los riesgos que ve el Banco Central en el entorno actual y por último unas conclusiones que surgen de la lectura y el análisis de este programa macroeconómico. Para comenzar, es importante mencionar que tanto la economía costarricense como la economía mundial tuvieron durante el año 2020 un comportamiento muy similar. Mucho de esto se explica por el tema de la pandemia. Sin duda la pandemia ha sido la causa de que muchas economías tengan un comportamiento similar y esto se aplica para toda la economía mundial y para la economía de Costa Rica. Entonces ustedes van a ver que esta diapositiva y la siguiente prácticamente es análoga o son muy similares por esto que les mencionábamos de que fueron comportamientos muy similares. ¿Qué caracterizó a la economía internacional durante el 2020? Se observó una caída en la producción, una elevada tasa de desempleo, una tasa de inflación baja, en parte explicada por el comportamiento de los precios del petróleo, ¿verdad? Si las economías no muestran dinamismo, pues la demanda por petróleo se cae
y los precios, por ende, muestran tendencia a la baja. Esto afectó el nivel de inflación a nivel mundial y dado que se observaron caídas en la producción, los bancos centrales optaron por disminuir sus tasas de interés de referencia. Entonces, ¿con qué objeto? Los bancos lo que buscan es reducir la tasa para intentar incentivar el consumo y la inversión. El consumo por parte de las personas y la inversión por parte de las empresas. Entonces, estos dos elementos, niveles de inflación bajos y tasas de interés, pues caracterizaron a la economía internacional en 2020. Luego, como les mencionaba, las autoridades, dado la realidad que se estaba viviendo, pues optaron por hacer estímulos. Uno fue bajar las tasas de interés de referencia y otro era, o es, que en este momento también lo están haciendo, es comprar activos. O sea, los bancos centrales, por ejemplo, a nivel mundial, compran bonos de los mercados financieros para darle liquidez a la economía y de esta manera hacer que la economía, o al menos intentar que la economía se dinamice. Dado lo que se vivió, pues los países se vieron en la necesidad de recurrir a mayor endeudamiento. Esto es algo que es generalizado. Por ejemplo, la economía alemana, que era muy estricta en este tema y muy estricto con el tema fiscal, digamos, ellos se vieron en la necesidad de recurrir, al igual que muchos países, a mayor nivel de deuda para atender la emergencia del COVID. Sin duda, el qué iba a pasar con toda la situación elevó el nivel de incertidumbre a nivel mundial, tanto para las personas como para las empresas. Otra cosa que afectó a la economía internacional fue las medidas de contención para enfrentar la situación sanitaria. Sin duda esto tuvo un efecto sobre la producción y sobre la actividad económica y pues provocó que el nivel de desempleo aumentara y que los niveles de actividad se disminuyeran. Esto en busca de enfrentar de la mejor manera el tema sanitario. Y por último, lo positivo de este año 2020 es que al final del año los indicadores de actividad económica empezaron a mejorar, lo cual llevó a que la caída que se esperaba en la producción fuese menor a lo que se estimaba, por ejemplo, en meses previos. Entonces, este es un elemento positivo que se dio que también afecta a la economía local. ¿Por qué? Porque si la economía internacional empieza a tener mayor actividad económica, eso se va a reflejar en lo que el resto del mundo nos compra a nosotros. Entonces, lo que nosotros llamamos la demanda externa. Entonces, si al final de 2020 la situación en la economía internacional empieza a mejorar, entonces la demanda externa de Costa Rica empieza a mejorar y a la larga eso también afecta positivamente a la economía de Costa Rica. En particular, la economía de Costa Rica observó una caída, o el Banco Central estima que la caída en 2020 va a ser de un 4.5%. La tasa de desempleo cerró en el 20%, que es un nivel de desempleo muy elevado. La economía de Costa Rica ya venía mostrando niveles de desempleo elevados, pero este es muchísimo más elevado. Ahora, esto paulatinamente ha ido mejorando por lo que les comentaba de la mejora al final del año de la actividad económica. La inflación cerró por debajo del rango meta del Banco Central, cerró en 0.89, o sea, la economía no está mostrando presiones de inflación y esto se explica por la menor demanda de las personas, al no haber tanto empleo o las personas a perder su empleo, tienen menos ingresos y por ende consumen menos. De igual manera, las medidas sanitarias afectaron el tema de la demanda y esto hace que los niveles de inflación sean bajos. El Banco Central, con el objetivo de intentar estimular la economía, redujo la tasa de política monetaria, que es una tasa de interés de referencia que determina la Junta Directiva del Banco Central, y la ubicó en 0.75%, que este es un nivel bajo, que lo que busca es lograr que las tasas de interés en el mercado financiero, o sea, en el mercado bancario, se reduzcan para que las personas se enfrenten a costos de financiamiento menor y tengan un incentivo para tomar crédito y consumir
o generar un nuevo emprendimiento, etc. Entonces, esta es la lógica que está detrás de esa reducción de esa tasa política monetaria, que es la referencia del Banco Central de Costa Rica. Luego, en materia de finanzas públicas, sin duda el país ahí tenía un tema especial, y con este tema de la pandemia, pues los resultados fiscales, el déficit en particular, el déficit financiero y el déficit primario, aumentaron por dos motivos. Los ingresos se redujeron por la menor actividad económica y los gastos aumentaron, dado que se debía atender el tema de la pandemia. Ahora, esto llevó, o sea, este mayor déficit llevó a que el país tuviera que tomar más deuda para financiar sus necesidades. Ahora, dada la estrategia de financiamiento que siguió el gobierno, eso logró no presionar las tasas de interés en la economía local. Entonces, la situación fiscal ya traía su faltante, se viene todo el tema de la pandemia y aumenta un poco el faltante, y el gobierno se ve en la necesidad de financiar esto. Entonces, lo logró financiar de tal manera que no aumentó las tasas de interés. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, tenía algunos recursos disponibles que ya había captado en el pasado, también realizó canjes, fue al mercado local y también utilizó créditos de apoyo presupuestario. Entonces, eso le permitió financiar las necesidades del gobierno sin presionar las tasas de interés. Otra cosa que caracterizó la economía de Costa Rica en el 2020 fue el tipo cambio al alza, que observó una depreciación, o sea, un aumento de 7.4% en el mercado Monex, y esto se explica por factores estacionales, el nivel de incertidumbre, y también se observó una menor disponibilidad de dólares en la economía. Entonces, esto provocó que el tipo cambio cerrara al alza. Por último, aquí también es importante recordar que la economía de Costa Rica también empezó a observar mejoras al cierre del 2020, por el tema de que se empiezan a relajar, digamos, las restricciones para enfrentar el tema sanitario. La gente empieza a salir, empieza a aumentar un poco el consumo, entonces eso ayuda a que la economía muestre una mayor actividad económica al cierre del 2020. Como les comenté ahora, la economía de Costa Rica tiene una situación particular en materia de finanzas públicas. El tema de las finanzas públicas del país no es un tema que surge única y exclusivamente por el tema de la pandemia. Es un tema que ya desde el pasado se viene observando niveles de déficit en las cuentas fiscales que se tenía que financiar con deuda. Entonces, esta situación especial lleva al país a optar por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y este es uno de los supuestos relevantes o más importantes que asume el Banco Central en el programa macroeconómico. Entonces, ellos asumen que el acuerdo que se toma con el Fondo Monetario Internacional se va a implementar completamente. Entonces, este cuadro lo que muestra es los rendimientos esperados de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí es importante tener en cuenta que no es per se el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el que le va a dar estabilidad a las finanzas públicas, sino que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el primer paso para que el país empiece a implementar las medidas que va a lograr o que a la larga van a permitir que las finanzas del país tengan estabilidad. Entonces, es importante esto recalcarlo porque es uno de los supuestos que el Banco Central realiza en este ejercicio de programación macroeconómica. Vamos a revisar qué se espera de la economía internacional y de la economía nacional para el bienio 2021-2022, particularmente enfocado en el 2021. Si bien en 2020
la economía mundial observó caída en el producto, o sea, o en la producción total, es de esperarse que en el 2021 los niveles de producción aumenten. O sea, lo que estamos viendo acá es una recuperación del producto. Esta información es tomada del programa macroeconómico, pero a su vez el Banco Central lo toma del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo se aprecia? La economía mundial estaría creciendo un 5.5% en el 2021. También las economías emergentes estarían creciendo un 6.3% y las economías avanzadas un 4.3%. Se puede ver que es positivo, que toda la economía va a crecer más y que el crecimiento es diferente entre las economías avanzadas y las economías emergentes y en desarrollo. Dentro de los mercados emergentes y en desarrollo están incluidas algunas economías asiáticas que han mostrado un comportamiento positivo a pesar de lo que se vivió en 2020. Entonces esto hace que ese grupo de economías crezcan más que, digamos, toda la producción mundial. Y un ejemplo de una economía asiática con este comportamiento es la economía china. Pero bueno, aquí el punto más relevante en este gráfico es que para 2021 se espera que el crecimiento del producto se recupere. Y de igual manera en 2022 se observan tasas de crecimiento positivas. Y este tema del crecimiento también se refleja en particular en los crecimientos de los principales socios comerciales de Costa Rica. Y esto es importante porque Costa Rica es una economía abierta. Entonces, mucho de la actividad económica que tiene el país es debida al tema de las exportaciones. Entonces, en el tanto los socios comerciales muestren dinamismo, esto nos afecta positivamente a nosotros. Entonces, en el gráfico lo que se observa es la tasa de crecimiento esperada para los socios comerciales, que serían las barritas anaranjadas, y separamos el tema de Estados Unidos porque la economía de Estados Unidos, además de ser la economía más grande del mundo, es el principal socio comercial de Costa Rica. Entonces, ¿cómo se aprecia? Se espera que observe un crecimiento de 5.1% en 2021 y 2.5% en 2022. De nuevo, aquí el mensaje es, si la economía internacional crece más, eso nos afecta positivamente a nosotros. Todo esto del crecimiento se da en un entorno de tasas de interés e inflación bajas. Aquí se observa que los niveles de inflación se van a ubicar, por ejemplo, para las economías avanzadas, por debajo del 2%. Entonces, el 2% es un nivel como, digamos, meta para las economías avanzadas. Entonces, la estimación, estos son datos también tomados del programa macro que publica, pero los publica el Fondo Monetario Internacional, estima que la inflación para las economías avanzadas va a ser de 1.3%. Y para nuestros socios comerciales va a ser de un 2%. Entonces, aquí hay dos cosas que se pueden concluir. Por un lado, la inflación de nuestros socios comerciales no va a ser tan elevada, entonces eso no afecta tanto la inflación local, o sea, no afecta tanto la inflación de Costa Rica. Y por otro lado, el tema de que las economías avanzadas muestren niveles de inflación menores al 2%, permite que los bancos centrales mantengan las tasas de interés en niveles bajos. Entonces, en particular, para Costa Rica es relevante lo que haga la Reserva Federal. Entonces, si las estimaciones de inflación para Estados Unidos son inferiores a la meta variable que ellos tienen de un 2% de inflación, eso hace que las autoridades estadounidenses puedan aplicar medidas al sistema económico para incentivarlo. Esto sería bajar tasas de interés y darle liquidez a la economía. Entonces, esto es relevante para la economía de Costa Rica porque nos hace ver que no vamos a tener presiones de tasas de interés desde el exterior, ¿verdad? Es de esperarse que en 2021 uh -huh.
Y este tema de los niveles bajos de inflación se van a dar a pesar de que es de esperarse que los precios del petróleo aumenten. Como lo vimos al inicio, en el 2020, las economías, bueno, la economía observó niveles de precios del petróleo bajos. Entonces, para 2021 es de esperarse que los niveles de los precios del petróleo aumenten. Entonces, a pesar de ese aumento en los precios del petróleo, los niveles de inflación no van a recuperarse tanto. Entonces, esto es una variable importante porque Costa Rica es importador neto de petróleo. Entonces, lo que le pase al precio del petróleo nos va a afectar a nosotros en nuestras cuentas externas, que eso es lo que vamos a pasar a ver adelante. Nada más vean el gráfico donde están los precios de contratos del futuro del WTI. Vean cómo se espera que para 2021 el precio del barril esté cotizando en $50.5 el barril y para 2022 en $48.4 el barril. Si bien es cierto, nosotros no importamos propiamente petróleo, sino que lo que importamos es un conjunto de combustibles. El WTI es una referencia de lo que le pueda pasar al precio de las importaciones de combustibles que realiza Costa Rica. Entonces, lo que les comentaba, si los precios del petróleo están más altos, sumado al hecho de que la economía de Costa Rica es de esperarse que tenga una mayor actividad económica, eso va a llevar a que el país se vea en la necesidad de importar más. Entonces, no solo importamos petróleo, sino que también importamos materias primas, o sea, importamos bienes y servicios que son necesarios para producir otros bienes y servicios. Entonces, eso lo que va a provocar es un déficit en una cuenta que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se compone de varias cuentas. Está la parte de bienes, que ahí lo que se registra es una comparación entre las exportaciones y las importaciones de bienes. Luego está el tema de los servicios, igual las exportaciones contra las importaciones. Y están dos cuentas, que una se llama ingreso primario y la otra es el ingreso secundario. Entonces, ¿qué se espera con respecto al déficit de bienes para el 2021? Que este aumente. Por lo que les decía, porque el país va a importar más bienes. Entonces, la tasa de crecimiento de las importaciones va a ser mayor que la tasa de crecimiento de las exportaciones. Entonces, eso lo que provoca es que ese faltante, esa diferencia entre exportaciones e importaciones se haga mayor. Entonces, vean que el déficit de bienes pasa de 5.6% del Producto Interno Bruto a un 5.5%. Dentro de las importaciones está el tema de las importaciones de combustibles, que van a rondar cerca de los 1.322 millones de dólares. Y se asume un precio de $62.8 por barril. Recuerden que lo que importamos son combustibles que no es el WTI, por eso la diferencia en precios, pero el WTI, como les mencionaba, es una referencia. Con respecto a la cuenta de servicios, se observa que el superávit va a aumentar. En particular, aquí es muy importante el tema del turismo. O sea, el turismo se puede ver como una exportación de servicios. Entonces, si bien es cierto que en este 2021 se espera una recuperación en el turismo, esta recuperación va a ser gradual. ¿Ya? Entonces, se ve una mejora en el superávit de servicios, pero no tan importante como la que se aprecia del 2021 al 2022. Entonces, ese 7.7% del Producto Interno Bruto se explica por la gradualidad en la mejora del turismo. Entonces, el turismo va a mejorar, sin duda, pero eso va a ser una mejora gradual. Y por el lado de la cuenta de el ingreso primario, ahí se genera un déficit por mayores intereses de deuda externa pública y mayor renta de la inversión extranjera directa. Y el ingreso secundario se dan transferencias personales. Entonces, si se toma el ingreso primario y el ingreso secundario, eso genera un déficit de 5.2%. Entonces,
¿Cómo se obtiene el 3% del déficit en la cuenta corriente? Es el déficit de bienes, el superávit de servicios y el déficit en el ingreso primario y secundario. Entonces, si uno compara 2020 con 2021, lo que se tiene es un aumento en el déficit de cuenta corriente, por los elementos que acabo de explicar. Ahora, ese déficit que en 2021 sería 3% del Producto Interno Bruto, en 2022 pasaría a 2.6% del Producto Interno Bruto. En 2021, el país tiene que financiar ese déficit, que es lo que se ve en el gráfico. Entonces, vean que las barras negras lo que reflejan es el déficit de cuenta corriente, que para el 2021 es un 3%. Pero ese 3%, ¿cómo va a ser el país para pagarlo? Entonces, hay dos fuentes para pagar ese déficit. Por un lado, está el ingreso de inversión extranjera directa, que se ve una mejora en el ingreso de inversión extranjera directa en 2021, y está el tema del apoyo presupuestario. Ese apoyo presupuestario lo que hace referencia es a los créditos que el gobierno puede obtener con instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, para ayudar a financiar el tema de las finanzas públicas. Entonces, Costa Rica en 2021, según las estimaciones del Banco Central, va a ser capaz de pagar su déficit de cuenta corriente con el ingreso de recursos de inversión extranjera directa y de apoyo presupuestario. De igual manera, en 2022, el déficit en cuenta corriente pasa a 2.6%, vean que se reduce. ¿Por qué? Porque en el 2022 el Banco Central está estimando una mejora en la tasa de crecimiento de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, y las import crecen menos. Entonces, todo el resultado da un menor déficit de cuenta corriente, pero de igual manera es un déficit y debe el país pagarlo. ¿Cómo va a ser para pagarlo? De nuevo, está el ingreso de inversión extranjera directa por 4.3% del Producto Interno Bruto y el apoyo presupuestario, que representa el 1.6% del Producto Interno Bruto. Lo que dice el Banco Central es que en 2022 el país estaría buscando acudir a los mercados internacionales en busca de recursos, o sea, los conocidos, lo que llamamos o lo que escuchamos, los eurobonos. Entonces, eso era por el lado de el sector externo. Entonces, les mencionaba que el país va a requerir importar más insumos. Entonces, ¿por qué? Porque la economía va a crecer más. Esta gráfica lo que muestra es que la economía estaría creciendo en 2021 un 2.6% y en 2022 un 3.6%. ¿Cómo se aprecia ese crecimiento? Si uno lo analiza por actividades económicas, sería generalizado. Vean que todas las industrias estarían mostrando crecimientos positivos. ¿Cuáles destacan? Destacan la manufactura, el transporte, hoteles y restaurantes, que eso es turismo. Hay otra manera de medir el Producto Interno Bruto y es el que uno conoce como el método del gasto, o bien la suma de el consumo de los hogares, el gasto del gobierno, la inversión y las exportaciones netas. Si uno analiza el Producto Interno Bruto por esa vía, lo que se observa, lo que dice el Banco Central, es que principalmente ese crecimiento de 2.6% en el Producto Interno Bruto va a ser impulsado por el consumo de los hogares. Prácticamente el 58% de el crecimiento se explicaría por el consumo de los hogares a lo interno de la economía. Eso sería lo que estaría impulsando el crecimiento en el 2021. Ahora, el hecho de que la economía muestre un mayor crecimiento, eso ayuda a mejorar las cifras fiscales. ¿Por qué? Porque al haber mayor crecimiento, el gobierno tiene la posibilidad de recaudar mayores impuestos. Entonces, eso sumado al ajuste que se está asumiendo, viene a mejorar las cuentas fiscales. ¿Cómo se aprecia en esta imagen? Las barras celestes, primero veamos las anaranjadas, que es el déficit primario. Vean que en el déficit primario, que hace referencia a los ingresos menos los gastos, sin tomar en consideración el rubro de intereses, vean que se reduce del 2020 al 2021 y luego al 2022.
O sea, en el 2020 representó el 3.9% de la producción, en 2021 pasaría al 1.7% y en el 2022 pasaría a ser el 0.3% del Producto Interno Bruto. Pero cuando se le agregan a el déficit primario, se le agrega el gasto por intereses, lo que se obtiene es el déficit financiero, que ahora sí, esa sería la barra celeste. Entonces, ahí lo que se observa es que, si bien es cierto, el nivel de déficit financiero se reduce, no lo hace en la misma cuantía que el primario y continúa siendo o continúa observando niveles que son relativamente altos. Entonces, muy positivo el hecho que se reduzca el déficit primario porque esto ayuda a cambiar a través del tiempo la tendencia de la deuda. Pero la carga por intereses o lo que el país tiene que pagar por intereses continúa siendo alto y por ende cuesta reducir el déficit financiero. Ahora, aquí es importante tener en consideración que el tema de las finanzas públicas no es un tema que se resuelve en un año, sino que eso requiere de que pasen varios años y que el país realmente se comprometa a llevar a cabo todas aquellas medidas necesarias para mejorar a través del tiempo estos indicadores. Ahora, como se aprecia en esta imagen, el país sigue teniendo un déficit que es necesario financiarlo. Entonces, este financiamiento se obtiene a través de endeudamiento. Entonces, en el gráfico de la derecha, que se llama fuentes y usos de financiamiento, lo que se muestra es las necesidades que va a tener el gobierno en el 2021 y cómo va a ser para financiarlas. Entonces, las necesidades en el 2021 van a representar el 13.5% del Producto Interno Bruto y se requiere pagar dos cosas: las amortizaciones de deuda y el déficit que se genere, que son las dos barritas que están a la izquierda de la barra gris que dice 13.5%. Y las barras que están a la derecha son de dónde se van a obtener los recursos. Entonces, 8.8% del Producto Interno Bruto corresponde a deuda interna y 4.7% a deuda externa, que hace referencia a lo que hablamos anteriormente de los créditos de apoyo presupuestario de los distintos organismos. De igual manera, en 2022, el gráfico se interpreta exactamente igual. Lo que se observa es que las necesidades de financiamiento se van reduciendo entre 2021 y 2022, que eso es importante para la economía. Y el gráfico que está más a la derecha es la razón de deuda, o sea, el nivel de endeudamiento del país con respecto a toda la producción. Se observa que aún en 2021, 22, 23, ese nivel de deuda va a ir aumentando. Y en el año 2024, ahí se ve una reducción en el saldo de deuda. Y esto ejemplifica lo que les mencionaba anteriormente. El tema de las finanzas públicas es un tema de varios años, no en un único año, no es un único esfuerzo, sino que es una suma de esfuerzos a través del tiempo, los que se deben hacer para obtener el resultado deseado. Todo esto que les he comentado se da en un entorno de baja inflación. ¿Por qué? Porque no hay tanta demanda local, aunque en 2021 se espera que se recupere la demanda interna y por ende se espera que haya alguna recuperación en inflación, aún se mantiene en niveles por debajo de la meta. Y también, como vimos anteriormente, los socios comerciales no tienen un nivel de inflación tan elevado, por ende la inflación de Costa Rica no se ve tan presionada al alza. Y este entorno de baja inflación da espacio para que el Banco Central mantenga una política monetaria expansiva. ¿Qué se refiere a esto? La política monetaria expansiva es que el Banco Central, mediante sus instrumentos de política, bien, mediante los instrumentos que tiene a su disposición, intenta estimular la economía, por ejemplo, con la tasa de política monetaria, ¿no? Ese es el ejemplo. O sea, mientras
las estimaciones y las expectativas de inflación no muestre presiones al alza, entonces el Banco Central tiene la libertad de mantener las tasas de interés bajas para intentar estimular la economía. A eso se refiere eso de una política expansiva. Simplemente es la manera en que el Banco Central le va a intentar ayudar a la economía para que muestre mayor dinamismo. Aquí lo que se puede observar es un cuadro resumen con los principales números que presentó el Banco Central, que les he venido comentando a través de la presentación, y se los dejamos por ahí para que los revisen. Algunos riesgos que menciona el Banco Central en este programa macro. El primero es el tema de la pandemia, ¿verdad? Que esto es tanto válido para la economía internacional como para la economía de Costa Rica. Todos los ejercicios que se hagan, los del Fondo Monetario Internacional, los del Banco Central, los que hacemos internamente acá en ACOBO, todos están condicionados al tema sanitario, ¿verdad? O sea, la expectativa es que el tema sanitario vaya mejorando, conforme las personas se vayan vacunando, es de esperarse que la economía muestre mejor desempeño, pero sí todo está condicionado a que el tema sanitario vaya evolucionando positivamente. Otro riesgo que ve el Banco Central es que se dé un crecimiento mundial menor al esperado, ¿verdad? Que esto vendría a afectar, pues, la economía mundial y, por ende, la demanda externa de Costa Rica, y eso afectaría el crecimiento local. Luego, el precio del petróleo mayor al esperado. Costa Rica es importador de petróleo. Si suben los precios del petróleo, pues eso nos afecta negativamente. Si pasa algo con los socios comerciales de la región, entonces si se da un menor flujo comercial, pues esto nos afectaría negativamente. El tema del acuerdo político, esto principalmente hace referencia a la necesidad de que se den acuerdos en la Asamblea Legislativa para aprobar las medidas que se acordaron, valga la redundancia, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, este es un tema muy importante que salga de manera positiva. De acá es el supuesto de que se llega a un acuerdo político, no es bastante real, o sea, es bastante esperable que esto se dé, y esto pues tendría bastantes beneficios para la economía de Costa Rica, como ya lo vimos. Por ejemplo, es más barato endeudarse, otras instituciones nos prestarían, si vamos al mercado internacional por recursos, eso baja el costo de financiamiento. Luego, también menciona el Banco Central el tema de las tensiones sociales. Eso pueden darse protestas por las medidas que tiene que tomar el país. Eventualmente se puede dar, y el Banco Central lo ve como un riesgo interno. Luego, la estabilidad del sistema financiero y los choques de oferta, que eso está relacionado al clima. O sea, dependiendo de lo que le pase al clima, ahí puede haber algún riesgo para la producción local. Pero bueno, este es muy difícil de controlar por cualquier persona, eso no depende. Y para concluir, esto no viene en la programación macroeconómica, pero son las conclusiones que se obtienen de la revisión y el análisis de este documento que publica el Banco Central. Como les mencionaba, el comportamiento futuro de la economía va a estar condicionado al tema sanitario, ¿verdad? Es de esperarse que esto vaya evolucionando positivamente, pero sí hacer hincapié en el hecho de que todos los escenarios y todos los análisis están condicionados a que esto suceda. Las variables macroeconómicas es de esperarse que mejoren gradualmente, y no se va a ver en este año una recuperación a los niveles que se tenían previo a la pandemia, pero bueno, la recuperación va a ser paulatina, y aún la economía no va a mostrar tasas de crecimiento como ha mostrado en el pasado, pero ya empieza a mostrar crecimiento positivo, y esto ayuda. Las tasas de interés se mantendrán en niveles bajos por dos motivos. Por un lado, está el tema de la política monetaria, o sea, viendo el Banco Central, ya lo comentamos, va a haber nivel de inflación bajo. Esto le da espacio al Banco Central para bajar sus tasas de interés, o para lograr bajar las tasas de interés en el mercado. Por el otro lado está el tema de las finanzas públicas. Si el gobierno logra financiar sus necesidades
con crédito presupuestario externo y localmente, sin aumentar el costo de financiamiento, eso va a provocar que las tasas de interés no suban. De hecho, el Ministerio de Hacienda durante este año le ha ido bastante bien en la captación en el mercado local. De hecho, ha ido reduciendo los costos de captación y esto genera oportunidades de inversión en el mercado local. Luego, el costo de financiamiento, lo acaba de comentar, el tipo de cambio se mantendrá estable y creemos que con una leve tendencia al alza por lo que analizamos cuando vimos el tema de la balanza de pagos. Entonces, estamos viendo que el tipo de cambio estaría estable con una leve tendencia al alza. Luego, este tema de las elecciones presidenciales, sin duda es un tema. El país debe tomar decisiones en materia política, digamos, decisiones políticas, y en este momento estamos cerca de las elecciones presidenciales, entonces en el ambiente está ese tema electoral y es importante que el país tome decisiones concretas que nos ayuden a mejorar el tema de las finanzas públicas. Luego, es muy importante reducir los niveles de incertidumbre, porque esto le genera una mejor expectativa a las personas y por ende los lleva a tomar decisiones y tomar riesgos. O sea, si yo percibo un ambiente con menor incertidumbre, eso me genera a mí seguridad para tomar un crédito, para hacer un emprendimiento, para comprarme una casa, etcétera, y eso ayuda a reactivar la economía. Y sin duda es importante, para ya cerrar, que el país continúe con los esfuerzos para dar sostenibilidad a las finanzas públicas. O sea, ese es un tema que no es de un año. Es importante que las autoridades y en general el país tome conciencia de que debemos seguir trabajando en este tema, que ya dimos un primer paso bastante importante. Eso ha generado mayor confianza en el país, pero tenemos que seguir trabajando en aras de mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro. Eso sería de mi parte. Abro el espacio para preguntas o comentarios. Gracias, Luis Diego. La información que nos brindó pues realmente es bastante valiosa, no solamente para nosotros ejecutivos y corredores, sino para nuestros clientes que estén informados de lo que está pasando en el entorno macroeconómico local e internacional, porque eso pues va a incidir directamente en las tasas de interés de las inversiones. Entonces es sumamente importante. Abrimos el espacio de preguntas. Por favor, siéntase con toda la libertad de hacer las consultas. Si ustedes, bueno, también están conectados sus ejecutivos y corredores. Si en este momento pues no quieren hacer la consulta, pues queda abierta la posibilidad que puedan comunicarse con ellos. Para nosotros, Grupo Financiero Cobo, es muy importante que los clientes estén enterados de el acontecer económico. Nuestra promesa de marca, como ustedes saben, es brindarles a ustedes una asesoría acorde a su perfil de riesgo, acorde a sus objetivos de inversión. Por eso tenemos diferentes opciones, tanto a la vista como a plazo. En realidad, nosotros nos tenemos que caracterizar por una empresa que brinda asesoría. El tener una asesoría adecuada para ustedes, clientes, va a ser revisar su perfil, revisar las opciones que existen en el mercado y mantener un adecuado portafolio rebalanceado. ¿En qué? Tener una parte en liquidez, una parte en títulos de renta fija, una parte de títulos en renta variable. De eso se trata, una asesoría, la cual debe ser personalizada. Bueno, por el momento no tenemos ninguna consulta. Espero que esto haya sido de total agrado, que les sirva a ustedes también para tener un espectro más amplio de todo lo que está pasando en la economía. Este 2021 se vislumbra como una posibilidad de mejoría en la economía. En realidad, el presidente del Banco Central, como le dijo Luis Diego, ha hecho hincapié de que en Costa Rica la afectación fue importante, sin embargo, en otras economías fue mucho más fuerte, mucho más severa.
Así que nosotros pues tenemos una oportunidad. Nuestros fondos de inversión, por ejemplo, los de fondo de largo plazo, tienen una excelente oportunidad para ingresar, pues los precios estarían eventualmente bajos. Igual así con títulos valores, que yo los invito a que se acerquen con su ejecutivo para que les pueda brindar una asesoría como se le hemos brindado hasta el día de hoy. Tenemos 3 preguntas. Permítame un segundito. Okay. Doña Gina nos pregunta, de los riesgos mencionados, ¿cuáles creen que son los que Costa Rica tenga oportunidad de manejar un poco mejor? Vamos a ver, el tema político, el tema de la negociación, la voluntad política, ese es uno que está en manos de la Asamblea Legislativa. A mí me parece que ese es uno que se puede manejar de la mejor manera y el país tiene digamos, la decisión, no depende de nadie más, depende de nosotros. Sin duda es un tema complejo, estamos de acuerdo, no es un secreto, pero de esos riesgos que mencionan, ese es el que el país puede manejar, o sea, el que puede decidir. Yo creo que por ahí ese sería en el que tenemos más control. Buenas tardes. Cruz Zamora José Pablo nos pregunta, buenas tardes, me gustaría saber qué cambios se pueden esperar en la curva soberana en colones. En realidad en este momento se presentan oportunidades, pues el gobierno en este momento no tiene presión por conseguir recursos. La curva soberana presenta oportunidades en el mediano plazo. En realidad, para un perfil moderado o estratega, es la oportunidad de salirse de títulos de corto plazo para ya aprovechar las oportunidades y ubicarse en el mediano plazo. Para aquellos clientes que tengan un poquito más de riesgo, pues pueden aprovechar oportunidades en el largo plazo. Sin embargo, lo que estamos recomendando con todas estas recomendaciones que hemos dado, lo que hemos visto, deberíamos de estarnos aprovechando a ejecutar ganancias de capital en el corto para posicionarse en el mediano, puesto que las tasas de interés van hacia la baja. Entonces, esto es una oportunidad para rebalancear ese portafolio y tirarse a plazos por lo menos de mediano plazo. Salvo que ustedes tengan la oportunidad de aprovechar y tirarse a plazos un poco más largos, ese es el momento ideal. Don Roberto, bueno, don Roberto Arriaga, muchas gracias, muy interesante y esperamos que estas proyecciones se cumplan. Exactamente, todo eso es lo que esperamos. ¿Alguna otra consultita que tengan? Si no, pues estamos dando por concluido esta charla. Muchísimas gracias, les agradecemos a todos su presencia, sus mensajes. Estamos a la orden, por favor. Por favor, quedan en total libertad de conversar con nuestros ejecutivos. Nos vamos a seguir viendo. En este año 2021 tenemos bastantes proyectos para seguirnos conversando. Como les dije al principio, tenemos este excelente vehículo, el cual nos permite mucho más fácil estarnos comunicando. Van también a saber cambios que estamos haciendo. Como le hemos venido diciendo, somos una empresa de asesoría. En realidad, nuestros ejecutivos y corredores en este momento van a estarles enviando revaloraciones de sus portafolios para una adecuada asesoría y una adecuada valoración de su portafolio. Y aquí tengo una preguntita más, voy a aprovechar de doña Gina, perdón de nuevo. ¿Qué avances tiene nuestro país en energías limpias para paliar un incremento del precio del petróleo? Pues
vamos a ver, en detalle yo desconozco, ¿verdad? No conozco el detalle de los avances. Eso ha estado muy en boga. Yo desconozco si el ICE ha estado haciendo algún esfuerzo para quitar esa dependencia, pero en el corto plazo yo no lo veo que se vaya a dar. O sea, eso va a tomar más tiempo. Es lo que les puedo decir realmente. Bueno, ya no tenemos más preguntitas por el momento. Muchísimas gracias, quedamos a las órdenes y pronto nos volveremos a ver en un espacio de estos. Muchísimas gracias, que esté muy bien.